Hola, buenas tardes. Les habla Oscar Suárez desde Miami y aquí junto con Nara, mi siempre compañera de los jueves, con el tema, uno de sus temas favoritos. Ana Cecilia González, una chica, una señorita, una señora que ha viajado por un viaje muy complicado que no les recomiendo que lo hagan, pero que sí la escuchen bien porque son algo, notas, escenas, algo que vivió. Este es nuestro segundo programa con ella. Gracias a Nara, que fue la que la capturó, porque Nara es una buena cazadora de historias interesantes, historias reales e interesantes. Nara, your turn. Bueno, gracias por estar aquí, Ana Cecilia. Ana Cecilia vino a compartir con nosotros un tema que me fascina, experiencias cercanas a la muerte. Y ella, brevemente, el programa anterior, hablamos de la experiencia que ella tuvo cuando tenía 22 años, sufrió un paro porque tenía una malformación congénita, razón, para decirlo así, y te fuiste del... Ainara tiene problemas, parece, con la comunicación con internet. Vamos a... ¿Cuánto tiempo? Ok. Sí, Nara, fíjate que yo estuve, por mi mismo problema de corazón, tuve una cirugía de corazón abierto y en ese proceso, es una historia larga, pero tuve un paro respiratorio y un paro cardíaco. Estuvieron intentando resucitarme por alrededor de media hora, pero estuvieron en diferentes momentos, estuve varios minutos muerta, por decirlo así, sin latido, sin respiración. Y en ese proceso tuve lo que hoy le llaman una experiencia cercana a la muerte. Esta experiencia definitivamente me cambió la vida radicalmente. Tuve una experiencia en donde yo entraba como en una especie de árbol y vi unos escenarios increíbles de animales, de personas, de una paz. Sobre todo la parte más interesante que me llevé es el amor. Un amor increíble. Y obviamente llego yo a un punto donde hay una luz impresionante y recibo un mensaje, que eso es lo que yo más traigo en la mente, que es el quédate tranquila y vete en paz y haz todo lo que te he pedido. Regreso y siento inmediatamente cómo entro al cuerpo, oigo otra vez el latido. O sea, todo eso que dicen en las películas es cierto, sí existe, así es. Y bueno, eso es parte de lo que yo viví, de lo que platicamos la semana pasada. Yo quiero mostrarle una imagen que capturé y yo quiero rodarla ahí, durado un par de minutos. Se corresponde esta imagen con algo que usted vivió en ese momento. Eso es lo que estamos mirando ahora aquí. Eso se está moviendo. No, creo que no me deja poner todas las imágenes. Ahí ese video se estaría moviendo hacia adelante, pero como es muy lento, puede ser que no se vea bien. Pero yo quiero... Ahora voy a quitarlo otra vez. Sería así, porque... ¿Sería así? Sí, exacto. Y eso es lo que le llaman el túnel. Yo vi eso, pero hacia arriba. Y cada vez se iba acercando más hacia la luz. Esta luz es muy real. Yo la viví, pero sobre todo, ¿sabes qué, Oscar y Nara? La sentí. O sea, es diferente ver que este abrazo, para mí esta luz fue un abrazo de amor impresionante. Y mucha gente que hemos vivido estas experiencias, hemos caminado por ese, como le llaman, ese túnel. Para mí fue una especie de árbol en donde yo iba elevándome, pero es prácticamente lo mismo y donde fui viendo diferentes etapas, diferentes momentos increíbles. Y sobre todo, como te digo, esa luz para mí era llegar a la plenitud total. Es un abrazo de amor, digo yo, que ojalá algún día pueda volver a sentir, pero jamás he vuelto a sentir esa sensación que sentí en ese trayecto que está muy detallado, lo tengo muy detallado en el libro, pero no, la idea es no contarlo todo de nuevo, pero sí esa experiencia me dejó una plenitud y un cambio radical. Sobre todo, lo difícil fue no ir, porque yo me quería quedar, trataron de resucitarme porque me iba otra vez y me iba otra vez. En mi mente sí había un deseo de no quedarme, o sea, decía yo, ¿por qué me quieren despertar? Yo sentía que los doctores, claro, es la mente humana, decía, qué egoístas, que cuando por fin me pude dormir, ahora me quieren tener despierta. Yo sentía que estaba dormida, cuando en realidad lo que estaba pasando es que me estaba muriendo. Entonces, el regreso fue muy duro porque yo estaba muy enojada.
No entendía realmente qué estaba pasando, pero sí sabía que a donde había ido me quería quedar. Entonces, eso era clarísimo. Usted considera que, o sea, considera no, usted reflexionó, generalmente uno reflexiona en los sueños, uno está soñando y está reflexionando, y está soñando y también reflexionó en la muerte. Sí, por ejemplo, en ese proceso, yo sabía, no entendía exactamente, digo, luego lo asimilas, que me estaba muriendo, pero vi a mi hija, tuve la maravillosa oportunidad, porque a muchos que lo hemos vivido, haz de cuenta que puedes ver de repente a 360 grados. Yo vi a mi hija acostadita en la cuna con una tía que yo ni siquiera sabía que estaba. Vi a mis papás rezando en la sala de espera, vi a mis hermanos, haz de cuenta que al mismo tiempo puedes ver todo el escenario. Y por un lado yo quería volver a ver a mi hija, y por otro lado en ese momento decía, bueno, pero ella está bien, ella va a estar bien, no va a pasar nada, no terminas de entender dónde estás, pero yo sabía que yo estaba bien y que además me quería quedar ahí. Pero sí razonas todo esto, claro. ¿Me escuchas? ¿Tú me puedes escuchar ahora? Perfecto, sí. Los médicos dicen que estas experiencias pueden explicarse perfectamente biológicamente, que son el resultado de un mal funcionamiento de la dopamina y el flujo sanguíneo durante un proceso, digamos, traumático, como el que sufre el cuerpo. ¿Qué dice? Mira, lo que te puedo decir es que yo misma fui la primera que dudó de todo. Yo misma fui la primera que quiso ir a investigar qué había pasado, porque yo me oculté esta información por muchos años, pensando en que era la anestesia, era la dopamina, era la falta de oxígeno, muchas explicaciones que yo misma daba para justificar. Lo que sí sabía es que lo que me había pasado a mí, lo que yo había sentido era cada vez más fuerte, cada vez más grande, era necesario encontrar explicaciones. Y clínicamente me las daban, pues sí, es que si te hubieras muerto, pues no estarías aquí, no, es más, me daban explicaciones hasta que fui un año después con los médicos y el doctor que me dio la explicación, digo, que ya me dio el diagnóstico de lo que realmente había pasado en ese momento, me dijo, sí, de hecho nadie entiende realmente cómo es que hoy en día estás perfectamente con tu capacidad mental, porque fueron muchos minutos sin oxígeno, con el corazón sin latir. Entonces, clínicamente no hay una explicación. Puedo entender que eso pasó, pero lo que me pasó a mí, la experiencia, lo que nace del corazón, Nara, es bien difícil darle una explicación con palabras. Es bien difícil. De hecho, faltan palabras para explicar esa experiencia. Pero recuerdo que uno de los doctores me dijo, es que lo que tú me digas, te lo creo, dice, porque no hay algo que explique lo que te pasó. ¿Y cómo usted le explicó eso a esos niños? Porque todo veo esa foto que ya usted nos entregó días antes. ¿Cómo usted le explicó parte de esa historia a esos niños? Todos son jovencitos de 8, 7, 8. Sí, exactamente, tendrán 7, 8 años, a lo mejor 9 años. Yo hablaba con ellos acerca de la esperanza, de que a veces los días eran difíciles y las situaciones podían ser complicadas, y les platicaba un poco esta experiencia. Todos los temas que tienen que ver con la muerte nos llaman mucho la atención, y en especial estos chiquitos, pero si vieras con qué naturalidad ellos entendieron toda esta información, sus preguntas eran qué emoción, qué bien, y dime cómo te sientes ahora. O sea, ellos no se fueron a cuestionar toda la parte que los adultos cuestionamos, sino ellos más bien me dijeron, dame el mensaje, enséñame qué pasó. Sí. Tú, volviendo otra vez a los médicos, me quedé con una pregunta. Claro. Cuando ocurrió esto y al cabo del tiempo vuelves a los médicos, explicas lo que ocurrió, le hablaste de la experiencia que hiciste por el tronco de este árbol, ¿qué te dijeron a ellos ante lo que tú les relataste? Mira, yo en un principio, pues finalmente médicos son ciencia, tuve mucho cuidado de cómo abordarlos, pero finalmente me abrí de corazón y les dije, yo sé que algo viví, yo sé que lo más probable es que me fui, me morí, pero yo necesito que tú me expliques clínicamente, médicamente, qué fue lo que me pasó, porque yo sé que algo me pasó, no tengo duda alguna. Entonces los doctores al principio, los 2 médicos con los que estaba, me dijeron, bueno, es que si te hubieras muerto, lo hubiéramos sabido y estaba tratando de dar una explicación. Y finalmente él dice, voy a ir a investigar. A los 2 o 3 días volví a verlo y me dice,
todo lo que tú me dijiste fue real, te fuiste, o sea, claro, no la experiencia pues me la tuvieron que creer, pero dice, sí es cierto, te fuiste, moriste, estuvieron resucitándote por media hora porque ibas y venías, había mucha resistencia de tu cuerpo a quedarse. Entonces, una vez que él me dice eso, yo empiezo a creerme la historia que yo había vivido, porque obviamente al principio, yo el primer año estuve muy resistente, fui con psicólogos, psiquiatras, sacerdotes, pastores, a todo el mundo iba yo y le contaba, y obviamente muchas veces la respuesta era, mira, qué linda historia, pero bueno, Dios te permitió vivirla, quédatela tú para ti. Es un regalo que te dieron a ti. Entonces empiezas a cerrarte y a no hablar. Pero cuando el médico me dice, sí es, o sea, la explicación espiritual no me la podían confirmar, pero sí podían entender que sí me había ido, que sí había una posibilidad de que aquello extraordinario que yo había vivido, bueno, ellos no le podían dar una explicación científica, pero no podían negarme que mi cuerpo había sufrido por un paro respiratorio, un paro cardíaco, que me tuvo fuera de mí por unos minutos, no sé, digo, fue media hora de ir y venir, pero fueron por lo menos 5 o 6 minutos, no sé exactamente el tiempo, seguidos, porque iba y venía y estuve inconsciente, yo regresaba toda mareada porque me faltaba oxígeno, me volví a ir. Todo esto de los latidos es cierto, yo lo escuchaba, pero al llegar los médicos a darme esta información es que me empecé a cuestionarme, bueno, ¿y qué pasa si no es mentira? Si realmente yo viví algo. ¿Qué pasa si realmente hubo esa experiencia es real? Y pasaron muchos años, Nara, hasta que finalmente decidí escribir un libro y escribir esta historia, cuando ya no había lugar a duda de que mi vida había cambiado totalmente, la forma de ver la vida, la forma de apreciar todas las cosas cambió totalmente. Ya no, yo sé que yo no era la misma. Realmente es una experiencia increíble. ¿Cómo fue con la familia? ¿La familia al principio te creyó? ¿La familia dijo, bueno, ¿qué me cuenta ella? ¿Debo creerle? ¿No debo? ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, yo recuerdo que una de las primeras personas a las que les platiqué fue a mi hermana Sandra. Le hablé por teléfono y le dijo, es que yo acabo de vivir algo que tengo que contarte. Entonces, es muy difícil para la familia porque estás entre la vida y la muerte. Yo estaba realmente enferma. Después de esa experiencia, estuve un mes en cuidados intensivos. Entonces, todo lo que digas ahí, la gente empatiza contigo, pero mucho tiene que ver porque realmente estás tan enferma, estás tan grave, que no hay una conexión real. O sea, ellos lo que quieren es que no te mueras. Entonces, tú les estás hablando de que me morí y viví eso, hay un freno, ¿no? Hay susto, hay miedo. Es totalmente natural, sobre todo cuando te ven tan enferma. Entonces pasa el tiempo y claro, a mi familia todos se los conté. No, realmente, Menara, lo que pasa es que no estamos como sociedad, ya ahora mucho más, estamos hablando de esto, fue hace más de 30 años, para platicar de esos temas. No estamos listos para hablarlos de manera, como lo decía la enfermera Pamela Lombana, que fue una de las que me cuidó, me dice, cuando un paciente te está contando algo, escúchalo porque algo le pasó. Y muchas veces todos estos pacientes entran en una grave depresión. A mí me pasó los primeros días, los primeros meses sobre todo, no entenderme, entrar a psicoterapia, entrar a tratar de entender qué pasaba, porque yo me sentía, por un lado, feliz, yo me sentía culpable de no estar tan feliz de estar aquí, porque también había algo que yo había vivido que no me importaba no estar. Fue un conflicto interno muy fuerte, porque por un lado estaba feliz con mi hija, era el tesoro más grande volver a vivirla hasta con mi esposo, con mi familia, pero por otro lado había perdido un poco el peso al lado de lo que yo había vivido. O sea, son dimensiones, entras en un conflicto. Hay niños que han vivido esta experiencia que realmente llegan a una depresión grave, porque no es fácil llegar a volver a integrarte. Después, imagínate que es una bomba de adrenalina que te dan y por más que quieras, tardas en reaccionar, tardas en volver a la paz, a la tranquilidad, a entender qué es lo que pasó. Entonces, sí fueron los primeros años difíciles. Yo lo que sí sabía es que me interesé muchísimo más por el mundo espiritual. Yo sabía que había algo más, yo no tenía la menor duda ya. Y me interesé muchísimo por ayudar a la gente, por escuchar, por ver la manera de atender. Me hice muchísimo más desprendida. O sea, ya las cosas materiales era, oye, veía a alguien que necesitaba ayuda, yo traía
500 pesos se los daba porque esa persona necesitaba ayuda. Y me decía mi esposo, pero ¿cómo le vas a dar 500 pesos todo lo que traes en la bolsa? Bueno, luego me llega a mí y no era. Entonces, hubo conflictos entre él y yo, muchos. De hecho, varios años después nos separamos porque empiezan a haber distorsiones en la forma de comunicarte. Entonces, al principio fue muy duro, pero una vez que entendí yo que yo tenía una razón para estar aquí, que empiezas a estar en paz con esto, que ya no hay un conflicto de, bueno, igual y mucha gente no me cree, pero yo sé que sucedió. Cuando ya estás en paz con ese dilema, porque al principio es importante, tú quieres que la gente te crea, tú quieres que los doctores te crean que algo te pasó, quieres que los amigos, que la familia te crea, y no es fácil, porque la gente, tú lo acabas de decir, bueno, estaba con mucha dopamina, estaba con anestesia, y minimizan eso porque a veces inclusive hay miedo de creer realmente que alguien se pudo haber ido, vivir una experiencia tan diferente y regresar. Entonces tratamos de darle una explicación humana. Una pregunta, ¿y usted ha soñado otra vez con esa historia? O sea, de tanto repetirla, nos la cuenta a nosotros, la escribe en sus libros, excelentes libros, voy a colocarlo ahí, uno de ellos. O sea, el primero que estaba en español, la versión en inglés también la tenemos aquí en la pantalla más tarde, pero de tanto contarlo, no lo introduce en un sueño cotidiano ese que uno tiene de todos los días o de fin de semana. ¿No le ocurre eso? Y fíjate en el que sueño usted dice, pero ¿me va a volver a pasar esto? Fíjate que lo que me ocurre más bien, y es muy buena pregunta, nunca me la había hecho. Realmente a mí lo que me sucede es que cuando estoy compartiendo esta historia, yo vuelvo a sentir esa sensación. O sea, es increíble cómo me conecto a ese momento. Pero lo que a mí me pasó, Oscar, más que volver a soñar con eso, y son habilidades y cosas, como les digo, difíciles de poder explicar, pero sé que son reales. Yo empecé a tener mucha comunicación con sueños. En los sueños sueño muchas cosas. Mis sueños son muy vívidos, muy reales, y luego resulta que son reales y que tienen un sentido. O sea, me he hecho mucho más sensible a lo que la gente piensa, a lo que la gente siente. A veces sueño a la gente que está pasando por dificultades, les llamo, y efectivamente, sueño a alguien. De hecho, me ha pasado que soñé a una persona que vino y se despidió de mí, y en la mañana traté de buscarla y esa noche había muerto. Entonces, cosas así han sido muy fuertes en mí. Al principio me daba mucho miedo. Y luego lo empiezas a integrar y empiezas a vivir feliz con eso, porque dices, bueno, sí quisiera volver a vivir eso, pero por supuesto. Si me preguntas si tengo miedo a la muerte, lo decíamos la vez pasada, en lo absoluto. Creo que la muerte es un regalo, tan natural como nacer, es irnos. Lo que pasa es que lo tenemos como un tema totalmente oscuro, como si fuera algo muy negativo, cuando en realidad deberíamos de prepararnos a morir. La mejor manera de prepararnos a morir es vivir tu vida intensamente, alegre, entregado. Tienes esto escribir, ya has escrito, das conferencias, y Ana Cecilia allá afuera, que tiene todo derecho a dudar y puede pasarle por su mente, bueno, ella se inventó esta historia para venderlos. ¿Por qué no? Entonces, ¿qué le dirías? Mira, lo que sucede es que yo entiendo porque yo misma dudé de todo. O sea, todo lo que me digan, ya hoy estoy muy en paz con todo eso, porque yo misma dudaba de lo que había pasado. Lo que no podía negar es que esa experiencia, esa sensación, esa emoción que yo sentía al recordar ese momento, no había manera de que nadie me lo quitara. Entonces era tan real lo que había vivido y el cambio que yo misma vi en mi persona, que gente alrededor empezó a notar en mí. O sea, la forma en la que yo me comunicaba, la forma en la que percibía el mundo era diferente. Por más que quieras inventarte algo, no te dura tantos años. O sea, no te llega un momento en que ya cuando es actuado algo, bueno, pues cansa. Y realmente yo pasé muchos años antes de, yo obviamente lo escribí, porque lo empecé a escribir esto en cuidados intensivos al borde de la muerte, porque yo no quería que mi hija no supiera quién era su mamá, porque mi hija tenía 9 meses. Entonces empiezo a escribirlo pensando en ella y a decirle, yo acabo de vivir algo maravilloso, que yo sé que va a ser difícil de creer, pero yo sé que es verdad, hijita.
Y yo no, a ti no te voy a mentir, le puedo mentir al mundo entero, puede uno alterar historias, pero a mi hija que ni siquiera me conocía, yo lo que quería era que conociera realmente lo importante que para su mamá había sido vivir, aunque fueran pocos años si me hubiera muerto en esa época, pero que la vida había valido la pena intensamente vivirla, aunque fueran esos pocos años, y quería contarle lo que para mí era toda una verdad. Entonces, yo lo que les diría, entiendo las dudas, entiendo clínicamente, yo puedo demostrar que estuve muerta, puedo demostrar, pero demostrar lo que uno experimenta en el espíritu es algo vivencial. Y yo estoy segura que no necesitamos tener una experiencia cercana a la muerte para llegar a conectarte de esa manera. O sea, yo creo que aquí, y más que hablar de religión, y más que hablar de otras cosas, estamos hablando de conocer, o sea, somos personas energéticas. Si realmente somos energía y si realmente nos damos cuenta que el nivel de conciencia lo podemos elevar y hacernos conscientes de que nuestro interior tiene una gran sabiduría, dejaríamos de tener tantos pleitos con las diferentes religiones, con las diferentes formas de pensar, empezaríamos a ser mucho más respetuosos de que, o sea, no necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que tú piensas, pero sí respeto lo que tú piensas, porque pienso distinto, pero eso no nos tiene por qué dividir, eso no nos tiene por qué separar. Aquí Andy pregunta que a qué me refiero, pero no sé con qué tema. O sea, sí. Es un comentario, eso yo ya lo conocí el otro día, es un joven cubano que vive en Costa Rica y dice que es lo que dijo ahí, que yo interpreté, es que sabe a lo que usted se está refiriendo. Puede ser que haya algo paralelo o alguna situación sea que se refiere parecida o similar o asociada, pero no tengo más datos. Sí, bueno, lo que sucede, Oscar, y es la única manera de poder lograr un mundo. Totalmente de acuerdo, Andy. Para vivir, todos queremos vivir un mundo mejor, Andy, y todos los que están escuchándonos. Pero muchas veces nos quedamos limitados en esperar que el mundo nos dé un mundo mejor, cuando en realidad nosotros tenemos que ser el mundo mejor hacia afuera. El mundo empieza dentro de mí, no empieza afuera. O sea, todo empieza dentro de mí. Y una vez que yo entendí esto, Nara, y que me di cuenta que en mi interior había respuestas, que en mi manera de amar a los demás había respuestas. O sea, yo te amo a ti no porque te conozca, porque el solo hecho de existir, eres un ser humano maravilloso, que debes de tener 1000 dones, que yo seguramente necesito, porque por eso somos muchos. Si nomás necesitáramos a una persona, nada más habría una. Descubrí de pensar eso, de pertenecer a todo durante esta experiencia cercana a la muerte. ¿Cómo dices, perdón? Que descubriste esa forma de sentir, sí, que pertenecemos a todo a través de la experiencia cercana a la muerte. Así es, pero sabes, he conocido en mi trayecto a muchísima gente que me ha dado grandes lecciones, comparando precisamente que esto no necesitaba yo haber vivido esta experiencia o tú haber vivido esta experiencia para saber, para entender, porque hay mucho escrito, hay muchísima información al respecto, para entender que elevar nuestro nivel de conciencia es cuestión de decisión, es querer conocerte. Realmente la persona con la que más tiempo vamos a vivir toda la vida y hablar es con nosotros. Y somos con los que a veces más conflicto tenemos de hablar. Necesitamos aprender a escucharnos. Y no nada más de eso, a no creernos todo lo que dice la cabeza. No. Tenemos que aprender a discernir, porque la cabeza a veces es bien mentirosa y nos boicotea y nos... Entonces, por eso es importante tener una convicción de a dónde voy, qué es lo que quiero hacer, y hay cosas que no van hacia lo correcto y tú solo, simplemente cuando alguien medita, yo les invito a los que no lo han conocido, intenten este tema de las meditaciones. Siempre cuando alguien te está guiando en una meditación te dicen, observa todos los pensamientos que llegan a tu mente, obsérvalos, pero deséchalos, no te quedes ahí, no te atores con ellos, porque eso muchas veces empiezas a crear de una idea toda una historia y ni siquiera ha ocurrido esa historia. O sea, eso va a ocurrir tampoco. Nunca va a ocurrir. Y ya perdiste un tiempal enorme en eso, en vez de construir o de aportar. Entonces, creo que el gestionar nuestras ideas es importante. Perdón. Vivir en el momento, porque si vives en el momento, disfrutas la vida a cabalidad.
Sí, vivir en el presente, o sea, lo único que tengo ahorita es ahorita. De hecho, por eso digo esa frase que ya la había comentado, el día que la muerte me encuentre, quiero que me encuentre bien viva. ¿Cómo es eso? Haciendo lo que estamos haciendo Oscar y Nara. Vivos, o sea, compartiendo, dando, haciendo lo que sabemos. Alguien platicaba, el otro día me preguntaron, que yo creo que este es uno de los temas principales. ¿Cómo sabes qué fue lo que te dijeron en ese mensaje? ¿Cuál es tu propósito? Bueno, es muy fácil cuando nos vienen y nos dicen, Oscar, tu propósito es transmitir y tienes que transmitir ideas extraordinarias. Y ya dices, pero bueno, esto no te lo van a decir así. Tú lo vas a ir descubriendo, tú vas a ir dando cuenta qué es lo que llena tu vida, tu alma, qué es lo que realmente te hace grande. Y ahí es donde encontramos un propósito. Cuando estás triste, cuando ves, dices, bueno, yo tengo que trabajar porque si no, pero eso no me hace feliz, encuentra lo que te haga feliz y en lo que tú puedas darte a los demás. Porque tú no puedes dar a nadie más si tú no primero te has entendido a ti mismo. Entonces, yo creo que el propósito de vida es lo que marca la diferencia para alguien estar feliz y pleno. Yo sé que todos los que estamos vivos, todos, tenemos un propósito de vida grande. Si no, yo decía, yo ya me hubiera muerto si no tuviera algo que hacer aquí. Y la verdad es que si estoy aquí es porque algo hay que hacer. Pero, Nara, una cosita, quiero sorprenderle aquí. Puede ser que eso pueda ser mucho más interesante que lo que yo tengo, pero lo mío es un poco más divertido. Puede ser. Una foto que encontré aquí de Cecilia. A ver. ¿Tiene? Qué lindo. ¿Cómo es esa historia? Vamos. Son mis 4 perritos. Algo pasó en mi vida después de esa experiencia, que el valor por el respeto a los animales, la sensibilidad, la comunicación inclusive con ellos. Ahí están mis 4 perritas, Lola, Hansa, Kena y Nina. Son mis compañeras, y yo creo que esto es a mí parte de lo que me hace despertar en las mañanas, decir, bueno, y no nada más el hecho de tener una mascota que es adorable, sino el solo hecho de saber que tengo un para qué despertarme el día siguiente, un propósito. Todos tenemos un para qué. ¿Cuándo es cuando nos perdemos? Cuando algo nos está saliendo mal en el camino y nos perdemos estos momentos que son maravillosos. Y cuando estemos realmente pasando por una crisis, yo les invito a que vayan a sus fotografías, a que vayan a sus recuerdos y tomen esto y se vengan al presente. Ay, Oscar, maravilloso de vida. Pon otra vez el libro porque me gusta. ¿Cómo Nara? No entiendo. Pon la carátula si puedes, porque si este libro, a pesar que todavía no lo he leído, pero si es un poquito de lo que tú hablas, corro a Amazon a comprar el libro, la carátula del libro para leerlo. Porque yo estoy ahorita fuera del aire porque pasó algo aquí. Ahí está. Rápido, ¿cuándo no es para siempre? Cuando vivir no es para siempre. Fíjate que la comunicación tuya de internet tampoco. Sí, cuando vivir no es para siempre. Y la versión está en inglés también. Hay una versión en inglés, a ver si la logro. When life is not forever. Ahí estaba la anterior. When life is forever. Están en tanto Kindle, tanto en la versión Kindle como en la de paperback. Están en las dos ya. Ahí los pueden conseguir. Están realmente a buen precio. Y yo realmente lo que les puedo decir es que este título tiene que ver con mi recuerdo de cuando era niña y que dije, no voy a vivir para siempre. ¿Qué hago ahora? Entonces, ¿qué haces cuando te enteras que no vas a vivir para siempre? Nadie vamos a vivir para siempre, entonces vivamos intensamente, porque la vida vale la pena ser vivida a pesar de cualquier dificultad. Qué maravilla. En palabras, si me puedes decir qué tú crees, obviamente por lo que sentiste, ¿qué hay del otro lado? Nunca llegaste a quedarte, pero supongo que de acuerdo a lo que me dices, algo maravilloso, ¿no? Nara, mejor que no lo cuente, no lo cuente hoy, porque si no se nos va esa historia que tenemos ahí, que hay del otro lado, que lo siento, yo todavía no quiero conocerlo. Yo estoy bastante bien en este lado. Ya en el otro veré cómo nos va. Pero hay que ir a un lado para después ir al otro. Pero además, quiero que tú te enganches, Nara, y lo digo en esos términos no muy periodísticos que digamos, de una frase que ella dijo al principio, que también quiero que ustedes lo promuevan para la semana próxima.
este fue el comentario, yo lo capturé en un banner. Las emociones Son también inteligencia. Correcto. Wow. Dígame una frase, defíname eso en un minuto porque ya voy cerrando. Todo aquello que sentimos tiene una razón. Necesitamos escuchar a lo que sentimos porque hay una gran inteligencia detrás de las emociones. No puedo ver. Mira, esa de Ara de Canadá, también a la señorita Adis Camacho, que la conozco también, dice, tengo experiencia paranormal con el más allá. Hombre, esto se está complicando, se está reuniendo aquí. Bueno, tenemos que hacer un club de muchos de nosotros porque creo que hay historias fascinantes que contar, definitivamente. Así mismo es. Un saludo, a ver si nos acompañas próximamente otra vez para conversar porque tienes mucho que aportar, Ana Cecilia. Gracias, Nara. Esta experiencia pues ha hecho un ser humano nuevo, renovado. Hay dos detalles interesantes, lo que pasó por allá, que lo ha estado por los bordes, por la frontera contándolo, porque el regreso fue mucho más atractivo, más interesante, pero lo otro también es interesante. Y esto que ella definió cuando estábamos haciendo el ensayo, preparando la comunicación, con toda esa historia, de que las emociones son también inteligencia y que el corazón también funciona con inteligencia. Eso a lo mejor los fisiólogos o los, ¿cómo se llama? Los que tienen que ver con todas las partes del cuerpo, ahora no me acuerdo. Dirán, bueno, el corazón lo que hace es bombear, hijo, sangre, recoge y la limpia, lo que sea, pasa por los pulmones y los riñones y toda esa historia. Y entonces, claro, los artistas, los poetas le dan un toque y los románticos, los enamorados, el corazón es, el cerebro desaparece. Pero hay un poco más allá que Ana Cecilia nos lo puede contar el próximo miércoles a las 6 de la tarde con Nara, que fue la que inventó toda esta historia. Fue la jueves. Es que es fascinante. Oír más. Cada día nos toca oír más. Gracias. Mucho, gracias. Encantada. Les agradezco mucho a los dos por su invitación y ustedes me avisan, por supuesto. Un abrazo grande. Hasta luego. Dios les bendiga. Cierre, voy aquí. Chao, chao, se fue. Oh.